Hoy es el Día Internacional del Soltero, señoras y señores, Día Mundial del Infiel también, o Día Mundial del Amante. Y es el Día Internacional del Condón o Preservativo también. Todo junto entonces. O sea, Día Mundial del Soltero y Día Internacional del Condón o Preservativo. Y claro, y Día Mundial del Infiel, o Día Mundial del Amante. Todo es un combo acá, che. No sé qué piensa de esto el querido Casián. No sé qué pensará el querido Casián. ¿Vos me escuchás, querido Casián? ¿Me estás escuchando o no? Así. Hola, Bruno. Así, sí, ahí está Casián. Bueno, hoy es el Día Mundial del Soltero. Bueno, vos sos soltero. Yo soy amante de la vida, Bruno. Soy amante de la vida. Y bueno, y Día Mundial del Amante también. Claro que sí. No, es un gran día acá en Nueva York. Hay mucha gente ya transportando rosas, flores. Llevando rosas y flores para el 14. Pero hoy es el 13 recién. Ya, pero acá ellos están probando que este día, que no solo sea un día, que sea así una semana entera. Entonces ya el lunes vi gente transportando... el lunes ya comenzaron las flores a ser vistas ahí, llevando de un punto a otro. La Semana del Amor, querido Casián Peña, un capo. Casián Peña es empresario, economista, delegado de Naciones Unidas en Estados Unidos, codirector de Disruptive Capital, inversiones en mercados emergentes. Así que un fuerte aplauso para el querido Casián Peña. ¿Cómo te va, Casián? Y bueno, felicidades por el Día del Soltero. ¿Y qué vamos a enfocar hoy? A ver, ¿qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar hoy? A ver, adelante. Bueno, Bruno, antes que un fondo soberano, dice. ¿Es viable un fondo soberano en Estados Unidos? Fondo soberano. ¿Y el fondo soberano qué es? Constituyen los fondos soberanos un patrimonio fiscal que otorga seguridad en cuanto a la estabilización del gasto social y la inversión pública a futuro. Esto significa fondo soberano. ¿Es así? A ver, vos podés ampliar todo esto a partir de ahora. Te cedemos el micrófono. Adelante, Casián Peña, vamos. Y antes que empezamos a hablar de los negocios, que es ahora este fondo soberano, nomás quería dar un comentario rápidamente, que para mí uno de mis días favoritos del año es el día de San Valentín, que va a ser mañana. La razón por qué es porque me encanta ver la belleza, ¿verdad?, que se ve por la calle en ese día, ¿no? Al menos hay gente discutiendo por la calle, hay gente enamorados por la calle y hay gente indiferente, ¿verdad? Bueno, para mí nomás es un día lindo, donde la gente normalmente se esfuerzan, alguna gente que no. Y bueno, ahora podemos hablar del Fondo Soberano. Bueno, pero creo que mañana vas a anunciar algo. ¿Cuándo va a suceder ese algo? Mañana es el Día de los Enamorados. Y vas a anunciar algo, como que te vas a casar y cuándo y con quién. ¿Es así o no? No es así, querido Bruno. No es así. No es así. No es así. Pero no te preocupes, tú vas a ser el primero que va a estar informado. ¿Te parece? ¿Okay? Bueno. No, pero está muy bien ahí siendo soltero, así que hay que disfrutar de la vida, todavía así sin ningún tipo de qué sé yo, de chequeo personal, o sea, habitual, digamos. Pero vamos a escucharte, querido Casián Peña, y sobre el particular, y ya te cedo el micrófono. El presidente Trump, firma un decreto para crear un fondo soberano de riqueza y sugiere utilizarlo para la compra de TikTok. Trump ha dicho que el fondo soberano de riqueza podría financiarse mediante políticas fiscales y
arancelarias. Adelante. Bueno, Bruno, así es. Yo creo que dejó un impacto tremendo ahora también en el mercado de los Estados Unidos y para los políticos y economistas. Yo creo que un invitado que podría hablar muy bien sobre este tema sería Víctor Pavón. Yo también le sigo mucho cuando él está hablando, ¿no? ¿Vos sabés que hoy es su cumpleaños? Pues le mando un Hoy saludo. es el cumpleaños de Víctor Pavón. Él dice que cumple 60 años, me parece que cumplen ya 61, pero redondeamos en 60. O sea que Víctor Pavón cumple hoy 60 abriles, 6 décadas, un gran abogado, economista, investigador, escritor y como persona increíble. Adelante, gracias. Así es, porque el tema general de todo este fondo soberano de los Estados Unidos es un tema. ¿Qué rol tiene que tener el gobierno en el día a día y en el financiamiento de proyectos y todo lo que tiene que ver al nivel mundial y al nivel país? ¿Qué hace un fondo soberano? Es un fondo estatal del gobierno que invierte dinero en acciones, bienes raíces, en comprar empresas, como quizá ahora planeado con TikTok, que va a ser quizá una innovación nueva. Obviamente que Trump, él ahora quiere que, como ya hablamos previamente, que alguien, un comprador estadounidense, compra TikTok. Y quizá ahora la gente y los economistas están ahora pensando que con este fondo soberano, los Estados Unidos va a comprar estatalmente a TikTok. Bueno. Qué interesante lo que decís, qué interesante. La propuesta de Trump podría no ser viable. No obstante, dicen también, los fondos soberanos de riqueza son instrumentos financieros que permiten a los estados administrar carteras de activos para efectuar inversiones en acciones, en bonos, en infraestructura y en tecnología. En la mayoría de los casos dependen del superávit presupuestario de un país, en la mayoría de los casos. Se depende del superávit presupuestario de un país, una condición que Estados Unidos no cumple, ya que opera con déficit fiscal. A ver, Casian. Y eso es exactamente lo que es tan interesante acerca de todo esto. Porque normalmente, a ver, ¿cuáles son los países con un fondo soberano o los fondos soberanos más grandes? El primero siendo Noruega, que el 20% del PIB de Noruega viene del petróleo, ¿no? Ellos son grandes exportadores y productores del petróleo y por eso tienen el fondo soberano más grande de todo el mundo, que es 1.7 billones de dólares, billones españoles, ¿verdad? De dólares. Sí. Entonces, un número gigantesco, pero ellos obviamente financian este fondo soberano con el petróleo, ¿no? El recurso natural. Es muy diferente que en los Estados Unidos, que solo yo creo que es alrededor de menos de 1% del PIB que generan de recursos naturales como petróleo, por ejemplo. Entonces, el lujo ese no lo tienen los Estados Unidos. Si miramos al déficit, el déficit al momento es 36 billones o trillones de dólares, billones españoles yo creo que son, que es gigantesco. Y cada día y cada año subimos este déficit y yo creo que hace el 2001 también siempre tenemos un déficit presupuestario. Y bueno, eso es muy interesante. ¿Cuáles otros países también tienen este fondo soberano? Miramos a China, que tiene el segundo más grande, con 1.3 billones. Y ellos pueden financiar este fondo soberano con el hecho que ellos exportan más que importan y así tienen plata suficiente para financiar esto. Otros países son Arabia Saudita, Singapur, Qatar y hay varios más también. Emiratos Árabes, bueno, pero el más importante, el que está ya en la cima de este listado, entre los 10 fondos soberanos más grandes del mundo, con activos bajo administración en miles de millones de dólares. El primero de ellos es Noruega, como bien decías, ese país nórdico de Europa, con 1.298 millones de dólares
como respaldatorio todo esto para ese fondo soberano de inversión sería. Después de Noruega llega China con 1.200 millones de dólares, Emiratos Árabes con 829 millones de dólares. Singapur está en cuarto lugar con 821 millones de dólares. Singapur, lo que era Singapur hace 60 años. China, de vuelta China, otra vez aparece ahí con 813 millones de dólares. Kuwait con 692, Hong Kong con 520 millones de dólares, Arabia Saudita con 500 millones, y Arabia Saudita de vuelta con 455 y Qatar con 445. ¿Por qué aparecen China y Arabia Saudita dos veces en este listado entre los 10 fondos soberanos más grandes del mundo, querido Cassián Peña? Bueno, ante todo es también importante destacar una cosa, que esos números yo creo que es un buen visual para verlo cómo está, y no cambió demasiado, pero Noruega, que en esa imagen tenía, yo creo, 1.2 billones, hoy en día tiene 1.7 billones. Entonces incrementó aún más la riqueza del Fondo Soberano de Noruega. China también incrementó 0.1 billón. Y entonces vamos subiendo y subiendo y subiendo. Y obviamente los Estados Unidos, el Fondo Soberano de los Estados Unidos sería uno de los más grandes, si no el más grande. Pero la pregunta fundamental siempre es ¿cómo vamos a financiar a este fondo soberano? Sí, pero no aparece acá entre los 10 fondos más importantes, no aparece Estados Unidos. Porque aún no existe. Eso es la cuestión tan interesante, porque Trump era el que dio una orden ejecutiva ahora cuando entró. Ahora va a empezar a trabajarse para eso. Exactamente, porque antes ya se empezó un poco con la administración de Biden, que estaban pensando de hacerlo, pero nunca lo hicieron. Y ahora Trump dijo, yo quiero hacer lo más que puedo. Entonces, él ahora dijo que hay que acelerar en esto, porque nosotros tenemos que ser el top of the tops, tenemos que estar allá arriba. Quiere sacar el dinero de los aranceles y volcarlos ahí, ¿verdad? Me parece que por ahí viene la mano para que suba el crecimiento de estos fondos soberanos. Se cree un gran respaldo de fondos soberanos para los Estados Unidos, una propuesta de Trump que muchos dicen que podría no ser viable, pero pienso que sí. Depende todo esto del superávit presupuestario de los Estados Unidos, una condición que ese país del norte de América no cumple por el momento, ya que opera con déficit fiscal. Así es, Bruno, así es exactamente. Y bueno, para la audiencia otra vez, aún no existe este fondo soberano, pero ahora se va a crear este fondo soberano. Y bueno, eso va a ser muy interesante ver también quién va a operar este fondo soberano. ¿Va a ser el presidente de la República? Bueno, si va a ser Donald Trump en los Estados Unidos, va a ser el Congreso, ¿no? O si va a ser una agencia separada. Eso al momento es la cuestión, porque obviamente tiene mucho poder esta gente que manejan billones de dólares. Y eso es la pregunta clave. ¿Quién va a manejar esta plata? Y también hay un riesgo con todo esto, que es el riesgo político, que quizá lo que va a pasar es que cada 4 años las inversiones en este fondo soberano van a cambiar, ¿verdad? Con el presidente que va a entrar. Con Biden, por ejemplo, sería inversión en infraestructura verde, en todo lo que tiene que ver con el verde, por ejemplo, y medidas más progresistas. Y después, si entra Donald Trump, sería al revés, ¿verdad? Otra vez inversión en más infraestructura clásica y en lo que él cree que es buena idea, como el TikTok. Entonces, eso hay que ver, que no se manipule y que no se use como una herramienta para ganar puntos políticos. Eso hay que mirar muy bien. Muy bien lo que está diciendo, muy bien lo que está diciendo, querido Cassián Peña. Este es un fondo de inversión federal, el que se pretende crear sobre basamentos seguros. Sería además contraproducente desde el punto de vista económico y una invitación a la malversación política. Todo eso
puede también originarse si es que no se trabaja en forma razonable y profesional y honesta, si se quiere también, respecto a este fondo nuevo que está impulsando Donald Trump. Por decirlo suavemente, Estados Unidos no es ni Arabia Saudita ni Noruega. Algunos estados tienen fondos de este tipo, pero al igual que Noruega, se financian con los ingresos procedentes de los recursos naturales, como la Alaska Permanent Fund Corporation. Por otra parte, Estados Unidos está muy endeudado y en una trayectoria fiscal insostenible también. Y no hay superávit presupuestario que lo financie, ya que el gobierno federal de Estados Unidos va a registrar este año un déficit de casi $2 billones, que serían trillones en inglés. De hecho, actualmente se están empleando medidas extraordinarias para evitar un impago de $36 billones de deuda federal. ¡Socorro! ¡Qué cantidad! ¿Qué números altos todos estos, che? A ver. Sí, números muy altos. Y hablaste sobre una cosa que quiero comentar, que me pareció muy bien, Bruno, que lo trataste, que es Alaska. Y, por ejemplo, Alaska tiene un fondo soberano, así decir, estatal, con Texas, que es otro, por ejemplo. Entonces, existen estados que tienen su propio fondo. Y Alaska, ¿cómo financia este fondo? Ellos lo financian con el petróleo, porque ahí se produce mucho petróleo, ¿verdad? Y lo bueno, al menos funciona en Alaska, porque lo que están haciendo es que dan dividendos a los ciudadanos de Alaska cada año entre $1,000 a $2,000. Son así como un poco un regalo, ¿verdad? Por el hecho que tienen este fondo, invierten bien su plata y dan a los ciudadanos, ¿verdad? Entonces ahí quizá está bien, pero la cuestión también es, el ciudadano normal va a sentir este impacto de un fondo soberano, porque la verdad es, quizá en el caso de Alaska funciona bien, pero vimos en el pasado, como por ejemplo con Malasia, que antes tenía un fondo soberano muy grande. Malasia, que tenía un fondo soberano muy grande y había tanta corrupción que también, por ejemplo, resultó en la caída del primer ministro. Y este fondo soberano dejó tanta plata, pero no había transparencia y se robó esa plata. Y eso es una cosa fundamental que yo sé que en el programa se habla mucho y que yo también estoy muy apasionado en todo este tema. Y yo estaba pensando para el Paraguay, esto sería una cosa viable para el Paraguay, tener un fondo soberano que aún no lo tienen, ¿verdad? Pero la verdad es, Paraguay, excepto la hidroeléctrica, que es muy buena con Itaipú, por ejemplo, lo que no tiene el Paraguay es petróleo, ¿verdad? Lo que tiene Brasil. Entonces, el recurso natural es limitado a esa energía verde de la hidroeléctrica. También no tiene un superávit muy grande. Entonces, se podría armar, pero sería difícil. Pero para mí la cuestión más fundamental es la transparencia, ¿verdad? ¿Quién va a manejar esa plata en el Paraguay para un fondo soberano? ¿Va a ser el presidente de la República, el Congreso o una agencia separada? Y como sabemos, el Paraguay al momento no está en el estado correcto para implementar un fondo soberano, porque si no, se va a robar todo, ¿verdad? Se va a robar todo. Bueno, en síntesis, Estados Unidos va a comenzar ahora porque debe tanto Estados Unidos que no puede ahorrar nada. Entonces, tiene que fabricar, entre comillas, ese fondo soberano, porque no puede ser que Estados Unidos no pueda lograr posicionarse en lugares importantes como todos estos otros países mencionados, con ese respaldo impresionante de billones de dólares. Trump, por ejemplo, ha mencionado en campaña el uso de los ingresos arancelarios para financiar un fondo soberano, pero también ha sugerido que los aranceles podrían sustituir al impuesto sobre la renta. O sea, una idea peligrosamente tonta, señalan acá también. Trump incluso ha sugerido que unos impuestos de importación más altos
podrían ayudar a bajar el precio de los alimentos. Una idea desquiciada, también aporta acá la persona que escribió todo esto. Solo en una tierra de fantasía los aranceles pueden ser la solución a todo. E incluso si los aranceles pudieran financiar adecuadamente un fondo soberano, sería un matrimonio de dos indeseables. En la semana del amor estamos dando, estamos leyendo esto respecto a la parte numérica de un fondo inexistente por ahora en Estados Unidos, pero debe ser tangibilizado lo antes posible, según el presidente. Tal vez tratando de ser el adulto en la habitación, el secretario del Tesoro Scott Bessent sugirió monetizar los activos federales. Claro, reducir el tamaño del gobierno federal, vender tierras y edificios federales, etc. Sin embargo, los ingresos deberían utilizarse para reducir el déficit y hacer que el código tributario sea más favorable a la inversión privada. ¿Qué nos decís, querido Casian, en este Día Mundial del Soltero? Bueno, lo comentaste muy bien, Bruno. Entonces, hay dificultades, otra vez volviendo un poco el tema del rol del gobierno. Yo sé que, por ejemplo, por parte de el señor Pavón, ¿verdad? Sí. Él obviamente no Víctor Pavón, que tiene 60 años hoy. 60, bueno. Yo siempre pensaba que tenía 45, pero... Está bien. Muy bien. Se te ve así, querido Víctor. Adelante, y después. Hablando de eso, ¿verdad? Yo sé que él cree en un rol de gobierno que no es tan amplio, ¿verdad? Él tiene un poco la vista más clásica, ¿cómo se dice en castellano? Libertarian se llama en inglés, que son gente como Milton Friedman, que se habla muchas veces en el programa, que creen un rol de gobierno que no es tan amplio y tan grande. El talento libertario, el talento libertario. O el talento liberal, digamos, sí. Y yo no quiero poner nada en su boca, pero la gente que sigue esa filosofía económica, que yo creo que tiene muchas virtudes, te van a comentar con este fondo soberano que no son fans de este fondo soberano. La razón por qué es porque ellos comentan que crea ineficiencia en el mercado, porque el gobierno otra vez mete su mano, ¿verdad?, en el mercado. La primera cosa. La segunda cosa que van a comentar es que ellos prefieren que los impuestos se reducen, que es un ahorro para un ciudadano normal, en vez de crear un fondo soberano donde puede haber muchos problemas distintos. Se reduzcan los impuestos, ¿verdad? Exactamente. Por ejemplo, en el caso de Alaska, que tiene este fondo soberano financiado por el petróleo, también lo que se podía hacer es, en vez de dar dividendos de 1 o 2 mil al año a los ciudadanos de Alaska, nomás reducir los impuestos a la misma medida. Entonces, eso hay que siempre mirar y gestionar. Eso es una alternativa perspectiva. Pero bueno, va a ser muy interesante para los Estados Unidos, ¿verdad? Qué interesante cómo vos estudiás y seguís a rajatabla esto, querido Casian Peña. Bueno, sos economista, empresario, sos el codirector de Disruptive Capital, en una sociedad de inversionistas o de inversiones en mercados emergentes. Bueno, vas a llegar muy lejos vos, querido Casian. Si seguís así, a pasos agigantados, vas a ser después el economista más importante. ¿No te parece? No, Bruno, eso nunca debe ser el goal, ¿verdad? Yo creo nunca debe ser el objetivo. Yo creo... el goal. El objetivo. El objetivo, bueno. Meter un gol en la cancha de fútbol. No, el goal, sí, el objetivo. Claro, y después. Bueno, yo siempre creo en la filosofía que dice,
en dar lo más que uno puede de uno mismo, ¿verdad? La mejor versión de uno mismo y así ayudar a los demás. Y siempre, si uno lo ve aún de forma egotística, siempre te va a volver algo. Entonces, yo creo eso es una forma mejor de ver las cosas en la política, en la economía, siempre con el enfoque primero con ayudar. Y se ayuda por ser la mejor versión que uno puede ser cada día, ¿verdad? Y también hablando ahora del San Valentín, que va a venir el día de mañana, que es una gran cosa. Claro, porque hoy es el día del soltero y vos sos soltero, pues tenés que disfrutar en este día. Súper, con toda la fuerza del mundo tenés que disfrutar este día. ¿No te parece? No. Te comento, Bruno, me vinieron ahora a visitar un abogado muy bueno de Alemania, se llama señor Hook, y me vino a visitar también con su novia o esposa aquí a Nueva York. Y también ahora, esta semana, me reuní con el presidente de la Reserva Federal aquí en Nueva York, que es el Banco Central. ¡Qué nivel, Cassiani! ¿Cómo se llama el señor? A ver, con el que te entrevistaste. El señor se llama Mr. Williams, que es, otra vez, si uno lo pone en yo creo que es John Williams, algo así. John Williams, sí. El New York President de la Reserva Federal, te va a salir él. Y bueno, él tiene un puesto fijo en también la votación del Banco Central, la Reserva Federal, que al fin y al cabo tiene un impacto mundial. Y hablamos del dólar, la fuerza del dólar, el hecho de los aranceles, cómo va a impactar la economía estadounidense y todo lo que tiene que ver. Muy interesante. También ayer me reuní con el cónsul general de Argentina en Hamburgo, Alemania, que también me comentó sobre cómo se está mejorando el país argentino ahí al momento con Milei, que me encanta escuchar, que me recuerdo en noviembre, yo creo que era de 2022, si no me equivoco, 23, cuando me fui a Buenos Aires para la revista Gente también. Ahí había esta hiperinflación. Cuando nos teníamos que ir al restaurante, era con un maletín de plata, de cash, porque el peso argentino era tan inflado, era imposible, ¿verdad?, transportarte con cash. Bueno, muy interesante. Vamos a resumir todo esto. Crear un fondo de inversiones sería, ¿verdad? Un fondo soberano, en este caso estadounidense, no sería una buena idea. Dicen acá de vuelta, no sé si vos me podés corregir, porque un fondo soberano estadounidense es una mala idea. Bad idea. Tad de Haven dice que es difícil imaginar algo más pantanoso que la creación de un fondo federal de inversión, la susceptibilidad a la interferencia política. Claro, porque no hay que mezclar la política con la economía, el amiguismo y la corrupción descarada es innegable. En fin, hay que ser muy cuidadoso entonces, porque no podés mezclar el agua con el aceite, y Estados Unidos lo único que quiere es estar en ese listado entre los 10 fondos soberanos más grandes del mundo, y hoy no existe del 1 al 10 y quiere aparecer Estados Unidos cuanto antes, por lo menos su presidente, Donald Trump. Bueno, querido Cassian, a ver, alguna rosa para tu media naranja, o para tu madre, para tu abuela, a ver, ¿qué le decís a las señoras que son muy románticas y que te siguen también? Porque mañana es el día de San Valentín, ¿verdad? Y entonces, bueno, quieren disfrutar, quiere esa gente, esas doñas, quieren que se les regale flores, bombones, cariño, amor y qué sé yo. ¿Y qué vos dirías? ¿Qué dirías vos? Que yo creo que no lo puedo decir mejor que el Papa Francisco, que yo sé que te lo dijo en Roma cuando le fuiste a visitar. Sí. Que te dijo, la mujer paraguaya es, yo creo que dijo como la mejor
mujer de América Latina, algo similar. La mujer más heroica de América. Heroica. Heroica Claro. de América. Claro, entonces, obviamente, un gran saludo a todas las señoras paraguayas también, pero al nivel mundial también, que Sí. como le comentó bien el Papa Francisco, pero también a toda la gente que tampoco se ven olvidar de regalar flores a las mujeres como la madre, la abuela, la tía, Sí. las personas que al fin y al cabo son familia, son sangre y que, bueno, hicieron esta nueva generación de personas impresionantes y por eso nunca se debe olvidar de eso, querido Bruno. Y a la enamorada también, por supuesto, a la persona. Eso después, primero hay que cubrir el fundamento, Bruno. Bueno, querido Casian Peña, muchísimas gracias, Casian Peña, disfrutar de New York, tu estancia allá, el clima creo que bastante benévolo, por lo menos no hace mucho frío o hace mucho frío. ¿Hace mucho frío o no? A ver. Yo creo que muchos paraguayos no podrían soportar este frío de, yo creo, menos 5, menos 10 grados, nieve. Así. Pero, yo sé que le gusta a mucha gente, pero después de un rato, un solito tampoco sería mal con un tereré. Un sol con un tereré, bueno. Pero tenemos 3 grados ahora mismo allá en New York, 3 grados de temperatura. Y acá en Asunción tenemos 29 o 30 por ahí. Sí, 29 grados tenemos en Asunción y ustedes tienen 3 grados ahí en New York. Bueno, muchas gracias